bienvenidos a Iberómanos, el refugio radiofónico de aquellos que reconocen su adicción a pensar una y otra vez en las claves históricas, geopolíticas e ideológicas que determinan el destino de aquellas sociedades que hoy hablan español y portugués. El programa de hoy aspira a ser bacán, chévere, chido, padre, cojonudo. Lo haremos, como siempre, en español, esa lengua tan rica y expansiva que hoy nos permite entendernos a más de 500 millones de personas repartidas por la península ibérica, las Américas y algunos puntos de Asia. Es cierto que, aunque nos entendamos, a veces lo hacemos con dificultad. Palabras como polla, concha o guagua tienen significados muy distintos y equívocos, por ejemplo. Y eso es porque el español no es una entidad homogénea, sino una suma de injertos y de trasplantes que ha dado lugar a muchas variedades que dependen de la geografía, de la edad, de la adscripción profesional o de la clase social. No lo hablan igual un andaluz y una chilena, un proletario de la Boca o una empresaria del barrio de Salamanca, una jovencita de San Francisco o un anciano de Lima. El español es diverso, pero seguimos entendiéndonos. ¿Por qué ha persistido esa unidad en la diversidad? ¿Estará destinado a reforzarse o a desaparecer? No hay que olvidar que el español convive con muchas otras lenguas en cada uno de los países en que es tenido por oficial. El vasco, el quechua, el catalán, el aymara o el mapudungún le disputan el terreno en espacios concretos. Pero si hay tal abundancia lingüística en la península ibérica y Latinoamérica, ¿por qué es el español la lengua hegemónica en estas? ¿Cuáles son los factores que explican su expansión y su éxito, su pervivencia y su diversidad? Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano Roca, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del Instituto de Historia del CSIC. Bien, pues para responder a estas preguntas y para ofrecernos probablemente nuevas perspectivas e interrogantes, tenemos con nosotros a dos verdaderos expertos, dos verdaderos estudiosos, dos verdaderos apasionados del español, no ya solamente como lengua, como estructura gramatical y sintáctica, sino también como fenómeno social, como fenómeno internacional, como fenómeno geopolítico, como fenómeno que nos revela muchas dimensiones de la lengua y de la comunicación como articuladores del poder en el seno de las comunidades humanas. Tenemos con nosotros, me honra mucho presentar al profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, Mario Pedrazuela, que también es vicedecano de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Educación y del Deporte de esta misma institución. Él es licenciado, tiene una carrera así muy ecléctica, un poco promiscua, ¿no? Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, luego en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Probablemente esto explique también esa perspectiva un poco interdisciplinar, un poco de cruce, de límite que tienen sus investigaciones, y finalmente doctor en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un currículum muy extenso que no voy a pasar a describir, pero básicamente podemos decir que su trayectoria profesional y académica se ha centrado en una línea de investigación que es la historiografía de la moderna filología española, con todo lo que ello implica, que vamos a ver que va mucho más allá de una mera reconstrucción genealógica de discusiones científicas, ¿no? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. ¿En qué estás trabajando ahora exactamente? Si nos puedes contar un poco. Pues buenas tardes, muchas gracias Rodrigo por invitarme a Iberómanos a participar en este estupendo podcast. Buenas tardes Darío, un placer conocerte y trabajar, colaborar contigo en este podcast. Pues en este momento, como bien decías, me ha gustado trabajar sobre la historiografía de la filología, yo digo último tercio del 19 y primer tercio del 20. Y ahora, pues las circunstancias en un proyecto de investigación me he puesto a trabajar sobre la fundación o la creación de las academias americanas en el siglo XIX. Es decir, pues, cómo se crean esas academias correspondientes en las repúblicas recién independizadas. Y gracias al archivo de la Real Academia Española, pues he tenido acceso a bastante documentación y con ello estoy tratando de crear
una historia bastante compleja de cómo fue la creación de esas academias y conocer un poco mejor, que era un tema que me faltaba en mi, en mi experiencia, el mundo de la filología hispanoamericana. Sumamente interesante. Vemos que aquí vamos a tener una perspectiva ya transatlántica y que combina el interés filológico con un interés historiográfico por cómo se conforman esas estructuras que al final pretenden normar el español y no solo normar el español de la península, sino, como dices, normar el español de esos espacios intercontinentales en los cuales se constituye la principal lengua sancionada por la lengua oficial sancionada por las constituciones tanto hispanoamericanas como española. Total correlación tienen los trabajos de nuestro otro acompañante, nuestro otro tertuliano hoy aquí, el doctor Darío Rojas, que es profesor en la Facultad de Estructura Lingüística de la Universidad de Chile. Él se incorporó a esta en el año 2007, es doctor en Filosofía y Letras, sección Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, en España, y él se licenció en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la propia Universidad de Chile. Además, tiene un máster en Lexicografía Hispánica por la Asociación de Academias de la Lengua Española y un magíster en Lingüística por la Universidad de Chile. Todo un currículum y además puedo decir que yo tuve la enorme fortuna de conocer a Darío a raíz de la presentación de un libro muy importante precisamente sobre la evolución del español en Chile y sobre los usos del español en Chile, y también gracias a sus trabajos sobre las ideologías de la lengua, es decir, como factores que tienen mucho que ver con el poder y con la necesidad de nacionalizar, cohesionar y estructurar jerárquicamente las sociedades, tienen mucho que ver con las estrategias que los distintos estados e instituciones de la lengua adoptan para que todo el mundo asuma que hay un español correcto, y abandone o considere menos válidas formas populares o alternativas de usar la lengua, ¿no? Eh, es un placer tremendo tenerte aquí. Me tinca muchísimo, no sé si utilizo bien esa expresión Sí, chilena, sí, está muy pero bien. me deja contentísimo que hayas podido venir. Bueno, cuéntanos, Darío, ¿en qué estás trabajando exactamente ahora? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, Rodrigo. También para mí es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con Mario. Me gusta compartir este espacio con Mario porque conozco sus trabajos, leí su libro. Me parece muy interesante además lo que está haciendo ahora él, que confluye también con lo que me interesa. Ahora mismo tengo entre manos una tarea un poco titánica que es terminar dos libros este año. Uno, uno que es sobre, bueno, un poco un cierre de cosas que he estado investigando hace mucho tiempo. Es sobre la formación de las ideologías de la lengua en el largo siglo XIX en Chile, el periodo que va desde Bello hasta 1927, que es cuando se hace oficial en Chile la ortografía de la RAE. Y Mm. luego el otro libro que también tengo entre manos es una especie de spin-off del primero, que está enfocado en la Academia Chilena, una especie de historiografía crítica de la Academia Chilena correspondiente de la Española, que surge a fines del siglo XIX y luego retoma fuerza a comienzos del XX. Entonces eso daba para otro libro, por eso lo estoy también desarrollando. Así que me alegra que hayamos confluido en torno a estos intereses, precisamente en lo que estoy pensando ahora. Bueno, se ve que tienes una pega, como se diría en Chile, ¿no? Un trabajo colosal, pero también muy fascinante por delante y me parece que la correlación entre vuestros dos temas es tremenda. Trataremos de poner enlaces a vuestros libros, o a los portales donde se pueda acceder y comprar vuestros libros en la descripción del programa porque la obra de estos dos investigadores merece muchísimo la pena. Vamos a ver si nos pueden contar un poco de ella a raíz de las preguntas que les voy a formular. En la introducción he hablado un poco de cómo el español como lengua se configura en un espacio transatlántico, en realidad como el cruce de muchas variantes transplantadas de ese tronco original del español o castellano que se hablaba en la península durante el siglo XV, XVI, antes también de irradiarse hacia América y de tomar allí
sus propios contornos. Ahora, mi pregunta es, hoy en día, cuando seguimos reconociendo una lengua que se llama español, nos entendemos más o menos, yo cuando vengo aquí a Chile soy capaz de entender perfectamente a los chilenos, aunque hay muchos equívocos, muchas variantes en el uso de ciertos términos que a veces nos confunden, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a Chile en el año 2012 de estudiante y me metí en una casa como huésped, ¿no? Y la chica que me arrendaba la casa era muy simpática. Y yo la primera noche que estuve allí le dije, bueno, Ángela, me voy a sobar a mi habitación. Claro, en España sobar lo entendemos como sinónimo de dormir, sin ninguna maldad, pero parece ser que en Chile, por ejemplo, esto llama equívoco y sobar es un término totalmente sexualizado, ¿no? Ahí hubo una, cuando vi sus ojos, comprendí perfectamente que lo que le acababa de decir, ¿no? Pero, por tanto, tenemos esta capacidad de comunicarnos, sigue existiendo, podemos reconocer algo que se llama español, pero es totalmente diverso, es totalmente plurívoco en muchas de sus dimensiones, en función de distintos contextos locales, nacionales, de variantes de clase. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna variante del español que sea más correcta que otra? ¿Es más correcto el español de España que el español de Chile? ¿Es más correcto el español que hablan en Vallecas o en La Pintana, barrios populares de Santiago o de Madrid, que el que hablan en Las Condes o en La Moraleja? ¿Y de dónde viene el poder de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, para emitir normas sobre cómo hablar? ¿Quieres empezar, Mario? Empiezo yo, vale. Uf. Dale, Mario. A ver, bueno, la pregunta que planteas, entiendo que no existe una variante. La lengua, no hay una variante que esté por encima de las demás. Es decir, todas las lenguas valen y la función de una lengua es la comunicación. Y siempre que la comunicación se produzca, una lengua es funcional. Es decir, cualquier variante que exista tiene la misma utilidad. Es cierto que se tiende hacia una variante, que es la variante estándar, ¿eh? La que se considera la variante estándar. Esa variante estándar es aquella a la que tiende un español o un hispanohablante, perdón, medio culto a hablar, ¿eh? Que es la que nos permite una comunicación más fluida entre los hablantes del español desde este lado del océano y del otro lado del océano. Claro, la academia, cuando se crea allá en el siglo XVIII, una de las razones que lo hace es porque siente una preocupación por esa lengua estándar. Esa lengua estándar siente la academia en ese momento que, debido al desprestigio en el que España se encontraba en el siglo XVIII, debido a la leyenda negra, una manera de tratar de recuperar ese esplendor lingüístico y literario que existía en España en el siglo de oro era a través de la codificación, es decir, de crear un diccionario en el cual se recogiese o se tendiese a recoger esa lengua estándar. Se crea en 1713 la Academia y en 1723 empieza a crear el diccionario de autoridades, con autoridades que recogen ejemplos de ese español, que estaba de ese español al que se creía entonces que era el español de pleno apogeo, que era el de los siglos de oro. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede después en el siglo XIX? En el siglo XIX, cuando se crean estas academias correspondientes americanas, una de las razones por que la Academia madrileña entiende que hay que crear esas academias es por una preocupación muy parecida a la que tuvieron en el siglo XVIII cuando se creó la RAE. Es decir, entienden que el español de América, debido a sus conexiones con otras lenguas, sobre todo con el francés, con el inglés, porque la gran mayoría de las traducciones de los libros que se hacían en francés, se hacían en inglés. La gran mayoría de los libros que llegaban a América eran libros a través de barcos y de editoriales francesas. Ese español se estaba corrompiendo.
y ese español se estaba empezando a deteriorar. Eso unido a la mezcla con las lenguas amerindias, y con otros temas que podemos hablar ahora. Entonces ahí surge esa preocupación y esa preocupación la trasladan a ciertos intelectuales, a ciertos lingüistas de Latinoamérica para incentivarles a crear academias correspondientes en el que traten de establecer una preocupación por esa lengua estándar. Hay que tener en cuenta que la academia no fija normas, no establece una norma que es de obligatorio seguimiento, sino que la academia se limita a recoger lo que hay y trata de adaptar a los tiempos y va cambiando con los tiempos. Es decir, que la academia no fija una norma, ella establece las normas de ese español estándar, pero luego cada uno es libre de seguir la que él quiera y como él quiera. Oye, absolutamente fascinante. Yo voy a barrer para mi patio, ¿no? Como historiador del Imperio Español, que me precio de ser en ocasiones, y digo, es decir, nos estás diciendo que en el siglo XVIII la Real Academia surge con una pulsión de tratar de regenerar la cohesión de esa monarquía católica intercontinental debido a su debilitamiento geopolítico y también, por tanto, al debilitamiento de su prestigio cultural frente a otras potencias como Inglaterra y Francia y, por tanto, frente a otras lenguas. Y luego que todo esto se revivifica en el siglo XIX precisamente para tratar de mantener los nexos que unen a España a esa comunidad posimperial y a las élites de esos países entre sí, cosa que ya nos revela una relación muy profunda, muy compleja, la que nos estás describiendo entre lenguaje y poder. Y luego otra cosa antes de darle la palabra a Darío, y es que, fíjate, yo he hecho mal la pregunta porque te he preguntado, ¿por qué la RAE, de dónde viene el poder de la RAE para emitir normas? Y tú nos dices, bueno, la RAE en principio tiene una función descriptiva, de recoger los usos de ese español más estandarizado. Y sin embargo, claro, yo te he hecho esta pregunta equivocadamente porque mi conciencia ha penetrado una máxima que yo creo que está en la cabeza de muchos hablantes, y es que aunque la RAE no emita normas, los hablantes del español tendemos a percibirlas como tales. Es decir, no me habrá dicho a mí mi madre o mucha gente, esa palabra no existe porque no aparece en la RAE, o eso que estás diciendo está mal porque la RAE no lo dice así, ¿no? Y esto yo lo he visto también mucho en Chile, es decir, en Chile el diccionario de la Real Academia se percibe como una fuente de autoridad como si casi tuviera poder coactivo, ¿no? Entonces, que discutamos también eso es muy interesante, pero le doy la palabra a Darío que seguro que tiene mucho que decir. Sí, bueno, la pregunta está por la corrección, si hay variantes más correctas que otras. Hoy día es acuerdo unánime, creo, en la disciplina que no. En realidad se supone que cada hablante habla correctamente su propia variedad, ¿ya? No es que, digamos, haya incorrecciones en las diferencias dialectales, por ejemplo, o las diferencias sociolectales. Em, pero a pesar de eso, claro, como tú decías, nosotros tenemos esa idea. Vivimos en una cultura lingüística que asume que se pueden, digamos, jerarquizar las formas de hablar de acuerdo con su mayor o menor cercanía a una norma ideal. Y justamente en el mundo hispanohablante hay una cultura lingüística que está marcada, por ejemplo, entre otras cosas, por el fetichismo de la palabra escrita, ¿ya? O sea, el modelo ideal de lengua que tenemos es una variedad escrita. Entonces, por lo mismo, las variedades geográficas del español que tienen formas de pronunciar que se perciben como más cercanas a un respeto por la escritura, tienden a ser mejor valoradas en los estudios de actitudes lingüísticas. Entonces, por ejemplo, yo hace algunos años hice estudios de actitudes lingüísticas en Santiago de Chile, y claro, la gente percibía que eran más correctas variedades como el español de España de partida, ¿no? Así como una especie de estereotipo del español de España, pensando en Madrid probablemente. También variedades como el español de Ciudad de México o el español de Lima, que son todas variedades que son consonánticamente más conservadoras en comparación con el español de Chile o otras partes. Entonces, ese problema de la corrección es un problema complejo porque resulta de la interacción entre prácticas lingüísticas y representaciones que nos hacemos de ellas, que están formando parte de ideologías, que no son solamente acerca del lenguaje, sino que acerca también del ordenamiento social, ¿ya? Entonces, claro, en efecto, es un problema del cual hay que hacerse cargo igual, si nos interesa el lenguaje como una práctica social. Digamos, las normas, el concepto de corrección están ahí,
Los hablantes vivimos a través de esos conceptos con nuestras prácticas lingüísticas. Y lo otro respecto del poder de la RAE, o la autoridad de la RAE más bien, claro, hay que tener muy claro que el poder, la autoridad y la legitimidad se construyen, ¿ya? Digamos, no están ahí de antemano. Entonces, si hoy día la RAE tiene autoridad, es percibida como una entidad que tiene la legitimidad en asuntos de política lingüística en todo el mundo hispanohablante prácticamente, es porque han habido procesos históricos que han llevado a eso. ¿Ya? O sea, ha habido intervenciones, ha habido acción consciente, políticas deliberadas que han promovido que en el mundo hispanohablante, incluidos los países hispanoamericanos, la RAE sea percibida como tal. ¿Mm? Y digamos ahí la RAE, como bien dijo Mario, ha venido trabajando de manera bastante coherente desde el siglo XVIII. En el siglo XIX se da cuenta de que América también es un lugar en donde es importante intervenir, y por eso es que promueve la fundación de academias correspondientes en América. Pero lo que me interesa destacar también es que para que eso haya tenido éxito, también es necesaria la confluencia de los intereses de las élites americanas. O sea, en el fondo, si la RAE hubiera venido solamente a decir, bueno, me interesa fundar estas academias correspondientes, pero no hubiera contado con un cuerpo de intelectuales, de políticos que tuvieran también algún interés por eso, probablemente ese proyecto no hubiera prosperado. En Chile en particular, es muy claro que digamos, las élites criollas intelectuales, representadas por sujetos como Andrés Bello, más tarde por Lastarria, personajes de ese tipo, veían algún interés justamente en abrazar la idea de que al fin y al cabo los americanos no éramos nada más que españoles que estaban acá en América ya, digamos, después del proceso de independencia. Y eso justamente también para diferenciarse digamos, la masa mestiza e indígena. En el fondo también había una colaboración interesada por parte de los propios americanos en la idea de que el núcleo de la lengua estaba en España. Entonces eso también facilita que se legitime la autoridad de la RAE también en nuestro continente, y eso con efectos hasta hoy. Y ha seguido habiendo trabajo, digamos, de tipo diplomático, de construcción de poder blando, digamos, que ha hecho que cada vez más las instituciones como las academias tengan presencia en el mundo hispanohablante. Es algo tan fascinante que algún día tendremos que desgranarlo un poco más en otro programa si queréis volver a venir, porque la figura de Andrés Bello como ese promotor de un español normado, regularizado, que una entre sí a los hablantes de toda Hispanoamérica y de España, tiene un valor inherente como tema, ¿no? Cómo concebía esa élite, que hizo la independencia política pero que seguía entendiendo el Estado y el ejercicio del poder desde una perspectiva civilizatoria, eurocéntrica, cristiana, y que finalmente concebía a los estados hispanoamericanos como Europas trasplantadas, o concebía que su éxito civilizatorio histórico venía de homologarse a esos estándares de civilización imaginados, ¿no? Y Mm. además, bueno, las conexiones, como dices, o sea, esta élite transnacional que logra coordinarse a través de una suerte de diplomacia cultural. Nosotros ahora en el Archivo Histórico Nacional, me acordé mucho de vosotros, hemos encontrado cartas de Martínez de la Rosa con Andrés Bello, dándole mucha importancia al español como uno de los elementos estratégicos, el más importante probablemente, que debía servir para tratar de generar esa comunidad panhispánica posimperial que cohesionase a las élites políticas de los dos lados del océano, ¿no? Frente a las amenazas que suponía muchas veces la movilización popular, la democratización, que además se asociaba en esta época mucho con la expansión del inglés y de lo anglosajón y de la hegemonía estadounidense, ¿no? Entonces, todo lo que decís al final es clave no solo para entender por qué hablamos como hablamos y hablamos el español que hablamos o aspiramos a hablar el español que hablamos, a pesar de que luego nuestros distintos contextos socioeconómicos, locales, hacen que terminemos practicando o hablando variantes muy distintas, sino que también es muy importante para entender cómo se edifica la institucionalidad, el poder y las relaciones mutuas entre las repúblicas hispanoamericanas y de estas con España, ¿no? Vale, mi segunda pregunta, yo creo que lo habéis dejado cristalino todo y además muy, muy lúdicamente. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Hace ya entonces 200 años que las repúblicas latinoamericanas y la monarquía española se escinden políticamente,
Pero seguimos hablando la misma lengua. Ya nos habéis dado algunas pistas del por qué, ¿no? Pero quisiera que profundizarais en eso. ¿A qué creéis que se debe? ¿Por qué no se ha balcanizado, fragmentado el español? Y una pregunta que os mete en el terreno de la ciencia ficción y de la futurología, pero que me interesa que respondáis. Eh, ¿Podríamos asumir que el español va a pervivir durante mucho tiempo o sufrirá un proceso análogo al del latín y terminará derivando en distintas lenguas? Uh, La pregunta es complicada. A ver, en cuanto a la primera parte de la pregunta, la colonización en España es una colonización que se hace principalmente en ciudades, con la creación de grandes núcleos de ciudades. Es una colonización muy administrativa que requiere mucho documento escrito, mucha documentación, mucha escritura. Es un, hay una labor por extender la lengua, el castellano, a través de esta documentación, a través de este trabajo administrativo, es decir, que todo aquel que se tuviese que relacionar con la administración tenía que hacerlo en una determinada lengua. Eso es algo que hace que uno de los factores que hace que una lengua triunfe por encima de las otras. También la labor que hacen los artistas, poetas, escritores, narradores, hacen un trabajo de extender el español durante los años de la colonización. Es decir, que durante esos años, esos 300 años, hay un asentamiento del castellano en el territorio americano, ¿eh? En el que convive, sobre todo en las zonas más rurales, con las lenguas amerindias. Pero el prestigio está en ese castellano que se ha estandarizado a través de la administración, a través del arte, de la literatura, de la poesía. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan las independencias 1810, 1824? Entonces, se plantea un gran problema, entiendo. El problema que se plantea es decir, nosotros nos estamos independizando de una madre patria o de un país, pero lo estamos haciendo en su lengua. Es decir, nosotros nos estamos independizando de España, pero con una lengua a la que llamamos español. ¿No? Es decir, entonces, cuando unos países se independizan de una metrópoli, lo que tratan de hacer es, como bien sabéis vosotros, es alejarse todo lo posible de esa metrópoli. Alejarse en la forma de pensar, en la forma de estructurarse, en la forma de organizarse políticamente y también lingüísticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O, según lo entiendo yo, vosotros en este tema seguro, Rodrigo, eres más experto. Esas estructuras administrativas y lingüísticas en los países hispanoamericanos están muy arraigadas. Esas estructuras a nivel lingüístico, a nivel político, a nivel religioso estaban muy arraigadas. Entonces, romper a nivel lingüístico resulta muy complicado. Primero, el prestigio que tiene ese español que ha ido adquiriendo en esos 300 años. Segundo, porque los países que se crean no tienen, son, como hablabas el otro día, ficciones, ¿no? No son países que tengan una identidad propia, histórica, sino que eran agrupaciones más o menos, no sé, llamarlas ficticias, atendiendo al programa anterior. ¿Eh? Y por otro lado, una tercera razón es, hay otras más, pero otra que me gustaría apuntar es que en ese siglo XIX el español de América empieza a diferenciarse, o sea, hay una diferenciación a nivel del léxico, a nivel de gramática, a nivel de fonética del español peninsular. Y hay una serie de expertos de gran calidad que están estudiando esas variantes. Uno de ellos es al que nos hemos referido, es Bello. ¿Mm?
Entonces empieza en esos, claro, en esto hay dos épocas en las relaciones del siglo XIX de España con América, la hispanofobia y la hispanofilia, ¿no? Bueno, dos épocas o dos tendencias. En una primera etapa, podríamos decir, lo que llegaría hasta 1860, finales de los años 60, después del gobierno largo español, de O'Donnell, de los intentos de recuperar con el Callao y Valparaíso, y esos intentos, pues hay un odio a España, hay una separación lo más posible que sea de España. Ahí es donde surgen esos debates de Bello y de Sarmiento, ¿no? Bello un poco más partidario de eso que se llamaba el conservadurismo, de mantener el español. En lo que Bello principalmente él defendía era el criterio fonológico de la lengua, ¿no? En el español de España, los criterios que hay a la hora de estudiar, de fijar la norma de la lengua es el fonológico, el etimológico y el del uso, ¿no? Eh, Bello propone un criterio únicamente fonológico en el que cada sonido corresponda a una letra y a cada letra le corresponda un sonido, ¿no? De ahí esas variantes ortográficas que Bello proponía. ¿Mm? Sarmiento proponía una ruptura mayor. Había fijarse más en las lenguas amerindias. Cada estado, cada territorio podría tener su propia lengua. Era más partidario. Una lengua que se enseñaba desde la familia, desde la madre, decía él. ¿Vale? Entonces esta disputa se va a mantener a lo largo de bastante tiempo del siglo XIX. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, desde España se está viendo, se ve que hay estas disputas entre estas visiones de la lengua, pero también hay una influencia, como decía antes, de las lenguas extranjeras, del francés principalmente y del inglés. ¿Hay algún momento, por ahí alguna teoría de tratar de crear el francés como la lengua de las colonias, ¿no? Hay algún momento en que esto se está planteando debido a la importancia que el francés tenía y que tener en cuenta que casi todas las traducciones que llegaban eran traducciones que se hacían del francés, es decir, del español al francés, que eran traducciones malísimas y eso era lo que a Bello le preocupaba y eso a Bello le asustaba. Entonces, la academia, lo que tiene la academia es que está muy abierto a este tipo de situaciones y se da cuenta de la importancia de Bello, de la importancia que tiene Bello en los estudios lingüísticos y le nombra académico honorario. En 1851 le nombra académico honorario. Es decir, la academia se empieza a dar cuenta que hay en los países hispanoamericanos o en los países latinoamericanos hay personas, hay filólogos que están haciendo trabajos de valor filológico más importantes que los que se están haciendo en la península. ¿Por qué? Porque esos filólogos, esos lingüistas, están en contacto con las teorías, las nuevas teorías comparativistas, las nuevas teorías darwinistas, las nuevas teorías positivistas de la lengua que están surgiendo en Francia, en Alemania, en Inglaterra y que a España no llega, pero allí sí que llegan por esa influencia de Europa en Hispanoamérica, esa convivencia científica que existe entre los países latinoamericanos y Europa. ¿Vale? Y entonces ahí se dan cuenta de ello y tienen que hacer algo. La academia en ese sentido no es tonta. Y entonces es cuando empieza ese famoso acuerdo que Darío conocerá bien, de 1870, abren a crear las academias correspondientes. Estas academias correspondientes lo que hacen es, ellos, bueno, una serie de normas establecen que tiene que haber 3 académicos correspondientes en cada país y ellos pueden proponer la creación de una academia. Entonces, en el año 69-70 se empieza a crear, a nombrar académicos correspondientes. Es decir, es muy importante la fecha también, y me estoy enrollando, pero No, el no, año adelante. 69 estamos en plena Revolución Española, estamos en la Revolución de la Gloriosa, los liberales toman el poder.
Es decir, igual que en Hispanoamérica hay dos visiones de España, la hispanofilia y la españofobia, en España es igual. Los conservadores españoles quieren una visión de América nos pertenece, tenemos que recuperarla, hay que volver al gran imperio. Y por otro lado están los liberales. Los liberales los que quieren es acercar posturas, comerciar. Es el momento en cuando se aceptan muchas de las independencias. Es decir, lo que quieren es un tránsito, una convivencia a todos los niveles, lingüístico, comercial, político, y eso es lo que están proponiendo los liberales. Entonces, un grupo de liberales dentro de la academia, en el que está Escosura, en el que está Pezechea, Fermín de la Puente Pezechea, mexicano, son los que están proponiendo este movimiento de acercamiento. Ellos siempre hablan nada de política, aquí lo único que nos une es la lengua. Y entonces proponen este acercamiento. Claro, ¿a qué se acercan? Pues se acercan dentro de esa hispanofobia, esa hispanofilia, a la hispanofilia. Es decir, a aquellos que sienten un mayor acercamiento a España. Es decir, a los conservadores americanos. ¿Entendés? Me parece... Entonces, claro, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con Colombia. Sí. Colombia, los tres académicos correspondientes que nombran, pues es José María Vergara y Vergara, es José Manuel Marroquín y es Miguel Antonio Caro. Marroquín y Caro, presidentes de la República por el Partido Conservador, y Vergara, un españolista ¿vale? Es decir, de los 12 académicos que nombran en el año 71 en la primera academia, que es la colombiana, 10 son del partido o defensores del Partido Nacionalista o Conservador. Es decir, el único que nombran es Santiago Pérez, que fue presidente de la República, presidente liberal, que prácticamente apenas participó, también a Felipe Zapata, otro liberal, pero que tampoco participó. Es decir, que a mí lo que me atrae en todo este mundo es esas conexiones entre políticas y lingüísticas, entre liberales, españoles, conservadores, americanos. Es decir, todo ese acercamiento. Y luego hay una cosa que me llama la atención, es la filología, la lengua, los filólogos como unión, como son los encargados de romper esas tensiones que existían entre España y los países latinoamericanos. Es decir, los filólogos saben que lo que une a uno y a otro lado del continente, del Atlántico, es la lengua. Entonces ellos son los que dan ese primer paso porque se produzca ese acercamiento. A partir de los años 70, ese acercamiento va a ser mucho más intenso, ya no solo a nivel lingüístico, sino también a otros niveles, político, comercial, en el mundo de los libros, que es muy interesante. Es decir, esta es un poco la visión de cómo es esta relación lingüístico-política entre España y las repúblicas americanas en el siglo XIX. Escuchas Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Locución: Isabel Fernández Morales. Producción: Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. ¿Por qué colapsaron los imperios de España y Portugal en América? Genial, me parece tan interesante. Yo tendría muchas cosas que decir, pero es que le voy a dar la palabra a Darío. Eso sí, pidiéndote, Darío, si en algún momento nos puedes dar una definición de ese concepto analítico que tú utilizas con tanta destreza, que es la ideología de la lengua, porque me parece que al final, en todo lo que ha dicho Mario, se desprende que para entender cómo se desarrolla el español, también como
nexo transatlántico, tenemos que tener muy en cuenta las ideologías de los actores y cómo éstas condicionan su entendimiento de lo que significa hablar español, ¿no? Sí, adelante, Darío. Sí. Bueno, respecto de la primera parte de tu pregunta inicial, de por qué han pasado 200 años y seguimos hablando la misma lengua, hay que pensar en primer lugar que 200 años en términos de cambio lingüístico es muy, muy poco, es un periodo muy breve, ¿vale? Además, especialmente en el momento de la historia de la humanidad de la cual estamos hablando. Digamos que las condiciones materiales que pueden favorecer o no favorecer el cambio lingüístico en estos últimos 200 años más bien tienden a no favorecerlo, ¿ya? En el sentido de que digamos, la palabra escrita ha circulado cada vez con mayor fuerza. Hay muchos factores que de alguna manera tienden a favorecer la homogeneización o bien la difusión a través de aparatos como la escuela, la prensa, de una especie de norma que sirve, digamos, para frenar un poco la tendencia a la diferenciación lingüística. Pero por otro lado, eso mismo también hace pensar acerca de qué tan real es esa situación que percibimos de relativa uniformidad, porque, digamos, es distinto si, digamos, nosotros tres hablamos, que somos personas, digamos, que hemos pasado digamos, altos grados de instrucción formal, estamos expuestos constantemente a una norma estándar y todo lo demás. Eso es distinto a si se intenta hacer esta misma conversación entre tres campesinos de distintas partes del mundo hispanohablante, estoy pensando, por ejemplo, no sé, un campesino de la zona de afueras de Cádiz, conversando con un campesino de las afueras de Temuco, en el sur de Chile, probablemente se van a entender mucho menos y van a tener una menor impresión de hablar la misma lengua que nosotros tres. Entonces, igual también digamos, también es una especie de construcción también esto de que la lengua española es relativamente homogénea y todo lo demás. Depende de quién estemos hablando. Y también quería hacer un comentario respecto de lo que apuntaba Mario, de la presencia de la hispanofobia y la hispanofilia en el ámbito hispanoamericano. Yo tengo la impresión de que a veces, claro, el caso argentino, por ejemplo, es muy representativo y muy llamativo en términos de la fuerte presencia de las ideas románticas, ¿cierto? Hay una serie de intelectuales argentinos que fueron muy vociferantes en su idea de hay que emancipar la lengua americana, hay que americanizarla, apartarnos de España y todo lo demás. Y acá en Chile también tuvimos personajes como Sarmiento, pero y a pesar de que fue una persona muy presente en los debates públicos y muy vociferante, no hay que olvidar que por lo menos en el caso chileno muchas veces se quedó en eso. Digamos, no fue una persona que fue capaz de atraer hacia su opinión a mucha más gente. Ya incluso muy tempranamente, en la primera mitad del siglo XIX en Chile, en la época de la República Conservadora, cuando se instaura el orden portaliano, como lo llamamos acá, ¿eh? Donde también participó Andrés Bello, en ese tiempo ya, a pesar de que se escucharan voces como la de Sarmiento, el sustrato cultural probablemente era mucho más afín a la hispanofilia que a la hispanofobia, a pesar de que hubiera, digamos, voces hispanofóbicas. Y eso incluso muy llamativo en el caso de personajes como José Victorino Lastarria, que fue un sujeto que ya mencioné hace un rato, que el tipo es reconocido como un liberal por antonomasia acá en Chile, y que de hecho es curioso porque tenía la idea de que la literatura nacional chilena debía justamente emanciparse de la tradición española. Había que americanizar y chilenizar hasta cierto punto la literatura, pero a renglón seguido decía, en cambio esto no es así en la lengua. La literatura se puede emancipar, pero la lengua mejor dejémoslas dentro del cauce de la tradición hispánica. ¿Ya? Y esto a pesar de que también, digamos, se le presenta a veces como una figura antagónica de Bello y todo lo demás. Y de hecho, por lo mismo también Lastarria se transforma en el primer director de la Academia Chilena. Fue también uno de los primeros que se nombró miembro acá en Chile después de Andrés Bello. ¿Mm? Entonces yo tiendo a pensar, sin haber estudiado completamente todo el panorama, que en América fue mucho más predominante, incluso si no es tan vociferante, la postura hispanofílica que la hispanofóbica, a pesar, digamos, del caso argentino que puede ser excepcional. Y bueno, sobre tu última pregunta, lo del concepto de ideología lingüística, bueno, un concepto que está súper de moda, entonces lo van a encontrar por todas partes.
Y se refiere básicamente a estas representaciones que tenemos acerca del lenguaje en sus múltiples dimensiones. Representaciones acerca de qué es lo correcto, qué es lo no correcto, representaciones acerca de cuál es la historia de nuestra lengua, quiénes hablan mejor, quiénes hablan peor, cómo hay que hablar en ciertos contextos. Y que son representaciones que, en la medida en que tú puedas identificar que tienen por motivación un posicionamiento por parte de quienes enuncian estos discursos acerca de la lengua, tú puedes llegar a decir que son ideológicas, ¿ya? No entendemos que son ideologías porque son necesariamente falsas, ¿ya? Ni porque impliquen alguna especie de falsa conciencia, sino que básicamente porque tienen una dimensión política. Y no solamente por eso de estar asociada a un posicionamiento, sino también porque al final también contribuyen a formar relaciones de poder. ¿Eh? Y creo que en el caso de las ideologías acerca de la lengua española, su estudio permite justamente ver cómo el lenguaje es tomado como una materia prima a través de el cual se van construyendo ordenamientos sociales, como una especie, digamos, de excusa. Se usa el lenguaje para hablar acerca de cómo debe ser la sociedad. Y eso, bueno, si alguna vez lo tenemos oportunidad de conversar, se va a ver claramente en el caso de Andrés Bello. Para Andrés Bello, claro, el lenguaje es importante, pero no por el lenguaje en sí mismo, sino que porque es un principio de ordenamiento de la sociedad. Interesantísimo. No nos queda mucho tiempo, pero se me venía a la cabeza escuchándoos que efectivamente, ¿no? Es decir, podríamos decir que incluso esta misma conversación es un subproducto de ese proyecto de mantener cohesionado determinado español correcto, normado, que se hable sobre todo en las esferas académicas, en las esferas elitizadas, ¿no? Hasta cierto punto, y nosotros estamos al final hablando un español homologable a esos usos. Pero también es cierto que se me ocurre que hoy en día hay otros circuitos a través de los cuales se difunde tanto el español peninsular como el latinoamericano, no necesariamente en su variante culta, pero que sí que llegan a los públicos de uno y el otro lado del océano, ¿no? Se me ocurre, yo muchas veces cuando daba aquí clase en Chile, a veces decía palabrotas, ¿no? Decía, pues hostia, pues, o coño. Y los estudiantes ya conocían la jerga. ¿Y por qué conocían ya la jerga? Porque habían visto YouTube, porque seguían a determinados difusores culturales españoles y muchas veces pasa viceversa, que en España empleamos americanismos de raigambre popular porque nos llegan por esos medios de comunicación. ¿Hasta qué punto entonces al final estas dinámicas de transformación global del español y de circulación sí pueden seguir también circuitos populares? Porque también me imagino que es otra variante muy importante, ¿no? Sí, Sí, bueno, Mario. no, no. Bueno, esto uniéndolo un poco con lo que la pregunta de antes, que no, la segunda parte de la Ah, pregunta de sí, no me antes, habéis contestado a la parte más de controvertida. cómo Sí. vemos. Controlar una lengua en el fondo es imposible. La lengua es un ser vivo, que se está modificando, que está en conexión con otras lenguas en la actualidad, desde los últimos, yo qué sé, desde 1940, 1950 en adelante, esas conexiones, debido a los medios de comunicación, cada vez son más constantes y más presentes. Entonces, la lengua se está alimentando y se está modificando constantemente. Como decía Darío, un cambio lingüístico para que se note necesita mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Mm? Entonces, cada espacio lingüístico tiene, o cada forma de hablar, o cada variante lingüística tiene su espacio, su lugar y que llega a los hablantes. Es decir, y hay gente dentro del mundo de la literatura y escritores que reivindican una forma de escribir, y en donde valoran una escritura alejada del español estándar, en el que reivindican las variantes locales, o dialectales. Es decir, que cada vez, pues en este mundo cada vez más amplio y que hay más oportunidades, cada uno tiene su forma de mostrar y demostrar su forma de escribir y de manifestarse.
Claro, esa forma también es una forma de reivindicar lo propio, lo individual, lo local, frente a lo estandarizado. Es decir, como dijimos al principio, la lengua estándar es lo que nos permite, como decía Darío antes, comunicarnos a nosotros tres. ¿M? Porque al conocer esa lengua estándar a la que se aspira, pues eso nos hace más fácil la comunicación. Pero a partir de esa lengua estándar hay variantes, miles de variantes a nivel léxico principalmente, también a nivel gramatical y a nivel fonético, pero que son español, son variantes y facilitan la comunicación. ¿Hacia dónde va el español en un futuro? Pues no lo sé, yo creo que es una lengua que está muy asentada, creo que es una lengua que por su estructura gramatical, por su estructura fonética, creo que es muy resistente a la convivencia con otras lenguas. ¿Mm? Creo que es una lengua que se sabe adaptar a todos este tipo de variantes. Por ejemplo, el gran problema ahora, ¿no? Que es el Span-English o la relación con el inglés en América, pues ahí es donde se ve tal vez el mayor peligro de esta mezcla del español y el inglés, pero no sé, yo veo que el español creo que es una lengua, ya digo, muy fortalecida estructuralmente y que ha pasado por distintas épocas y distintos espacios y se ha sabido mantener con una estructura muy, muy similar. Es decir, que el español del siglo XXI, a lo mejor no nos entenderíamos con un español o con un chileno o con un argentino del siglo XVI a nivel léxico, pero a nivel gramatical y a nivel, bueno, a nivel fonético, fonológico también ha habido cambios, pero creo que hay una estructura gramatical muy sólida que creo que nos permite que la lengua se mantenga, evolucione como tiene que ser, que tiene que evolucionar. Las evoluciones que más llaman la atención son a nivel léxico, pero creo que tiene esta riqueza. Por ejemplo, hay un libro eh, eh, joder, se me ha ido el nombre, de Goitisolo, de Juan Goitisolo, en el que recoge el español en La Habana, en Santiago de Chile, en Madrid, y en Ciudad de México. El mismo párrafo en cuatro ciudades importantes. O sea, no se entienden. Parece que están diciendo cosas distintas, pero la diferencia es léxica, no es estructural. ¿Entendéis? Eso es un poco lo que yo veo, que el español es una lengua resistente y que se mantiene. Estoy aprendiendo muchísimo, Darío. Sí, yo creo que, como decía hace un rato, las condiciones materiales hacen difícil que se pueda pensar en una situación parecida a la que pasó con el latín. ¿Ya? Digamos que una lengua que luego se fragmente y que dé origen a distintas lenguas. Em, Piensa tú que uno de los principales factores que facilita la diferenciación lingüística es la incomunicación, digamos, el aislamiento geográfico, el aislamiento cultural. Y hoy día todo está dado para precisamente lo contrario, para que estemos cada vez más conectados, para que haya más, digamos, visibilización de las variedades regionales. Y eso es curioso porque a pesar de que hoy día YouTube facilita que estén más visibles en todas partes del mundo hispanohablante, cada una de las variedades dialectales que hablamos, eso digamos, no termina atentando contra la presencia de esta especie de español internacional, ¿ya? Tiende a darse más bien la cosa en términos de esto que llaman glocalización, digamos, Mm. digamos, coexistencia de lo global con lo local, que como una cuestión en términos de exclusión, de que, digamos, la existencia de una uniformidad internacional borre la diversidad lingüística o viceversa. Yo creo que eso va a seguir manteniéndose si siguen dándose estas circunstancias en que estamos ahora. Y si es que hubiera que prever, yo creería que quizás va a aumentarse cada vez más la uniformización, más que lo contrario. A menos que cambie radicalmente la historia de la humanidad, porque al final también hay que pensar que los cambios lingüísticos son consecuencia de cambios sociales muchas veces.
Sí, sí. Entonces, quiero decir que para ver una balcanización inmediata en el habla del español tendría que suceder una hecatombe nuclear o algo parecido y mejor que no, mejor que vayamos a la uniformización si la alternativa es esa, ¿no? Bueno, muy interesante. Además, hay algo que yo creo que es de cajón para vosotros, pero que tal vez está bien que le aclaremos al oyente, y es que estamos hablando de distintas variantes y posibilidades del español y de hablar el español, pero un mismo hablante puede emplear simultáneamente varios de esos registros, es decir, y eso es absolutamente evidente, que yo no hablo aquí en esta reunión académica con vosotros, que luego con mis amigos del barrio, que con mi mujer y probablemente de manera inconsciente muchas veces altero mi léxico, ¿no? Cuando estoy en distintos contextos comunicativos. Y esto también subraya lo que decía Darío. Probablemente se puede reforzar esa variante más global del español o haber un léxico transnacional que vaya cambiando gracias a estos circuitos que nos unen, mientras simultáneamente se refuerzan los usos locales. No habría nada de contradictorio en esto. Bueno, yo creo que es que nos quedan varios programas, porque hablando con vosotros, lo de Andrés Bello es interesante, pero también sería muy interesante que habláramos de la convivencia entre el español y esos contextos casi siempre plurilingües que tienen los distintos estados que conforman el mundo ibérico global o Hispanoamérica y España, porque al final el español siempre o casi siempre es raro que no conviva con otras lenguas como el catalán, el vasco, el aymara, el quechua, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo como he visto que os complementáis absolutamente bien los dos y ha sido, desde mi punto de vista, un programa magnífico en el que hemos aprendido mucho, pues os conmino aquí a que vengáis en futuras ocasiones y os doy las gracias por estas lecciones magistrales que nos habéis dado. Nada, gracias a ti, Rodrigo, por invitarnos, por contar con nosotros y gracias a Darío por esta conversación tan interesante entre los dos. Muchas gracias a ambos. Me lo pasé muy bien y espero que sí, que nos volvamos a reunir en el futuro. Así que espero que en un futuro en que todavía hablemos la misma lengua. Sí, ha sido bacán, cuático, cojonudo el programa, y os felicito y nos despedimos o nos decimos un hasta luego. Bueno, pues un abrazo. Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global.